participación de las mujeres en la sociedad mexicana y su lucha constante por la igualdad de género. En la sección Columna Violeta. Colectivas feministas presentaron ante el Congreso del Estado el análisis de la implementación de las 13 medidas de alerta de violencia de género contra las mujeres en Sonora. Es un documento que identifica factores de riesgo y evalúa avances en la aplicación de la estrategia. Es el tema que abordaremos hoy con Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Como siempre, Bianca, un gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. También para mí es un gusto estar de nuevo en la columna Violeta. No, gracias a ti por, como siempre, tomarnos la llamada en esta sección y platícanos, por favor, sobre esto que se presentó en el Congreso del Estado, este análisis de las 13 medidas de alerta de violencia de género. Así es, pues la semana pasada se presentó, como bien dijiste, en el Congreso del Estado, el análisis de la implementación de las medidas de alerta de violencia de género. Estuvo a cargo de la investigadora Lisette Sandoval Meneses, quien fue acompañada por Silvia Núñez Esquer, que es parte del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Como tú bien mencionaste, se puso sobre la mesa un balance técnico con datos sobre el cumplimiento de 13 de las 31 medidas derivadas de esta alerta. Recordemos, así un poquito rápidamente, que la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida pues tiene como finalidad detener y eliminar la violencia contra las mujeres y erradicarla a través de acciones gubernamentales de emergencia. En nuestro estado, la alerta se activó en el 2021 y bueno, esto fue en los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado. Esta alerta, digamos que señala que por parte del Estado se deben de realizar medidas de prevención, medidas de seguridad, medidas de justicia y medidas de reparación del daño. En total son 31 medidas, pero en este caso se analizaron 13 de estas 31 medidas y bueno, es importante mencionarlo ahorita justamente que estamos como muy cerca del 8M, que otra vez empezamos como con los reclamos de justicia, ¿no? Al final de cuentas, la alerta de violencia de género es una medida extraordinaria que obliga a los gobiernos a implementar acciones urgentes para prevenir feminicidios y para investigar con perspectiva de género. No es nueva, no es reciente, tampoco es improvisada, al contrario, han pasado años y este análisis presentado evalúa si realmente estas medidas se están cumpliendo. Lo que revela este análisis, este estudio técnico, es que, es preocupante que siguen faltando indicadores claros para medir la violencia contra las mujeres. Hay ausencia de estadísticas que estén completas o que realmente hablen de la realidad que estamos viviendo las mujeres. Se encuentra opacidad en el seguimiento de casos, hay carencia también de mecanismos de monitoreo judicial. Y bueno, es importante como reflexionarlo, pero también en el análisis se revelan recomendaciones importantes, como se propone crear una mesa de trabajo exclusiva en el Congreso para dar seguimiento permanente. También que en este caso la Secretaría de las Mujeres, que es como un ente muy importante para dar cumplimiento a estas medidas, pues se exige que tenga indicadores verificables y también se solicita a la Fiscalía estadísticas específicas sobre intentos de feminicidio y no nada más feminicidios consumados. Luego ahí también en esa parte, en la forma en cómo se enmarcan, por así decirlo, los delitos, ahí también las estadísticas a veces juegan en contra, ¿no? Porque luego los argumentos también que se utilizan son de que son menos los feminicidios, pero antes de eso siempre hay llamadas, etcétera, ¿no? Entonces se pide como hacer más específicas las estadísticas y también implementar un sistema de monitoreo en el Poder Judicial.
Aquí es como muy importante mencionar que sin datos claros, pues no va a haber una política pública efectiva, ¿no? Porque si no sabemos cuántos intentos de feminicidio hay, si no sabemos cuántas órdenes de protección se incumplen, o si no sabemos cuánto presupuesto se ejerce, entonces las alertas de violencia de género se convierten solamente en una simulación. Y bueno, al Bianca, final de cuentas, una dime. pregunta. Hay entidades en donde sí tienen este indicador, es decir, sí contemplan o sí tienen en sus estadísticas las tentativas de feminicidio? Yo creo que esa es una pregunta bien importante porque creo que es parte de las fallas que tiene el sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Que tienen como estos claroscuros y a veces es difícil como determinar claramente. Y esa es una de las exigencias Ujú. que tienen las luchas de las mujeres, en este caso de la prevención, atención de feminicidios, que las estadísticas pareciera que eso no favorece, no hay claridad en la forma en la que se delimitan los delitos, ¿no? Muy Ajá. bien. Este análisis fue hecho por las colectivas que lo presentaron, supongo. Este análisis fue hecho por una investigadora que está trabajando su tesis de doctorado, está egresada del Colegio de Sonora. Se trató sobre los feminicidios, hizo una serie de análisis, en este caso de la alerta, pero de otras de otros medios también, de medios de comunicación, etcétera. Y este análisis técnico que presentó es parte de su trabajo de tesis doctoral y es importante porque justamente pues se abrió un espacio de parlamento abierto y se tuvo como la oportunidad de que se hablara de lo encontrado en este trabajo. Y fue importante porque es un trabajo académico que presenta resultados concretos, pero también porque ahí justamente en el espacio de diálogo se mencionó la importancia de utilizar investigaciones académicas para fortalecer el trabajo legislativo, ¿no? Al final de cuentas, estas recomendaciones buscan traducirse en reformas o en que se asigne más presupuesto o en que haya más mecanismos de control, ¿no? Y que no quede solamente en un acta de sesión más. Cada Ujú. vez que hablamos de la alerta de violencia de género, estamos hablando, al final de cuentas, no olvidemos de mujeres, de niñas violentadas, de madres que buscan justicia, y al final la alerta no es una etiqueta política, sino pues una Ujú. urgencia de que el Estado Claro. dé respuestas concretas, ¿no? Nos hablabas de tres, bueno, el análisis es de 13 medidas de alerta de violencia de género contra las mujeres en Sonora. En realidad decía son 31 medidas, pero de Así estas es. 31 se evaluaron tres porque son las que se están implementando o todavía faltan 13, otras. Perdón, 13 o ¿por qué 13. nada más 13? Bueno, eso creo que es como parte de la forma en la que esta Ujú. investigadora realizó como que este análisis y como sintetizó, como que trató de sintetizar las recomendaciones y los principales hallazgos, como para condensar, ¿no? Condensar lo que se ha estado haciendo con lo que se marcó en el papel desde hace algunos años. Muy bien, bueno, pues vamos Ujú. a darle seguimiento a este tema. Bianca, ¿algún comentario con el que quisiera cerrar esta participación de hoy? Yo creo que así como se abrió ese espacio de diálogo para hablar de la alerta de violencia contra las mujeres, la semana pasada, hace 2 semanas más o menos que ocurrió el foro del aborto, que Ujú. lo que yo veo en esos dos casos, en estos dos eventos donde el centro de la discusión es la prevención, atención, detección de violencia contra las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? En este caso la violencia feminicida, en el otro caso para hablar del aborto, se nota mucho como el interés de las y los diputados, ¿no? Es muy notorio que asisten mujeres diputadas, perdón, y entonces los diputados hombres parece como que es un tema que
no sé si no es de su interés o, o no saben tanto del tema y por eso no les llama la atención, pero es muy notoria su ausencia, ¿no?, en estos espacios, y yo creo que así como es importante otros temas como, no sé, el río Sonora, etcétera, etcétera, el tema de las mujeres no es un tema que se deba dejar solamente a las mujeres, ¿no? Creo que eso es como una reflexión importante de lo que yo veo que está pasando en el Congreso del Estado. Y entonces los temas de las mujeres se siguen relegando, se siguen dejando en segundo plano y avanzan muy poco, ¿no? El ejemplo más claro es el caso del aborto, ¿no? Que Ujú. hubo muy pocas, hubo muy poco- se invitó a los 33 diputados, solamente asistieron 4 mujeres, y nosotros veíamos a los diputados hombres pasando y todo el mundo con una agenda súper llena, ¿no?, súper full. Algunos ni siquiera volteaban a ver, y eso habla mucho también del compromiso que tienen los diputados hombres con los temas, entre comillas, de mujeres, ¿no? Creo que eso es algo Bien. como una reflexión importante, y al final el reclamo tiene que surgir de toda la sociedad porque son servidores y servidoras Claro. públicas, ¿no? Y de todas y de todos, pues, ¿no? Entonces Así ahí es. está. Bueno, muchas gracias, Bianca. Como siempre es un gusto tenerte por acá en esta sección que de forma alternada nos acompañan cada martes Bianca Acuña y Leila Acedo. Muchas gracias, excelente Al martes. contrario, muchas gracias, estamos en contacto, hasta luego. Muy bien, Bianca Acuña, ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora social. Esta es la sección Columna Violeta todos los martes. Aquí la transmitimos en Sonora Noticias AM. Ya son las 8 de la mañana con 11.